Dofundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Muy buena tarde para todos nuestros amables oyentes. Voy a pasar un poquito por alto las personas que están en este momento en la mesa, más sin embargo sí les doy la bienvenida. Sean bienvenidos todos ustedes. ¿Por qué lo hago? Porque hoy precisamente estamos cumpliendo 50 emisiones del programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Y pienso que es un programa especial, es una cosa que nos trae a nosotros remembranzas, y las remembranzas nos traen a las personas con quienes iniciamos este trajinar del programa. Primero quiero referirme a Oscar Marino Bueno, que con él empezamos nuestro programa. Hasta diciembre nos acompañó Oscar Marino, para él un abrazo y mi eterna gratitud. También para otra persona muy importante para nosotros, Adolfo Vera Delgado, el médico Adolfo Vera, y un amigo que de vez en cuando se nos aparece por aquí y que no le hemos podido tener permanentemente, Freddy Martínez. Para el doctor Vera, para Freddy, mi gratitud eterna. Y nuestro amigo de últimas, Emilio Ortega, que nos ha venido acompañando de una manera consecutiva. De vez en cuando se pega algunas escapadas, pero pues vuelve al redil. No puede olvidar que es los micrófonos y que es su casa. Y a personas que de una manera u otra me han acompañado, mi señora, a Lupe, nuestra amiga Lupe Ágredo, que ya tengo entendido entregó su tesis de grado en historia. También para nuestra amiga de Palmira, Patricia, que la recordamos con mucho cariño. Para don David González, para Leonardo Fabio, para don Fernando, para la Red Sonora, para nuestra queridísima Sonora 1500 de la AM. Para todos ellos mi agradecimiento y pues, ¿qué puedo decirles? Muchas gracias. Y ojalá que este programa cumpla muchísimos más 50 si me alcanzan, ¿no? Porque pues al lado de los que no se vacunan nos queda como bien difícil. Bueno, de todas maneras, aquí está dado. Bienvenidos al programa número 50 y vamos a seguir hablando de la ciudad de Cali. Nos complace enormemente tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias, igual aquí agradecido por estar con ustedes y felicitándolos por estos 50 episodios que van a ser seguramente muchos más. Muy agradable estar aquí con ustedes, doctor Ortega, don Jorge, a nuestro compañero no vacunado, a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Ya. Jorge Enrique, tiene usted la palabra. Bueno, la palabra nuestra en este momento pues se la vamos a ceder al doctor Adolfo Vera, que ya lo tenemos en la línea. ¿Sí? Doctor Adolfo Vera, muy buena tarde, ¿cómo está usted? A ver, mi querido Jorge, aquí viendo llover en Macondo,
de una manera torrencial, casi que bíblica, con rayos y centellas desfilando por el firmamento, pues he estado tratando de hilvanar algunos conceptos. Yo creo que lo que nos ocupa en esta semana es esa circunstancia que existe una curiosa y desconcertante ambivalencia conceptual en los aspectos jurídicos que tienen relación directa con la vida misma de los seres humanos que habitamos este planeta. No se da un claro derrotero universal alrededor de temas tan sensibles como la legislación del aborto en circunstancias especiales o la finalización de una vida miserable por medio del suicidio asistido o la eutanasia consensuada. Recientemente hemos visto cómo en Estados Unidos, por ejemplo, están tratando de echar para atrás la legislación que favorecía el aborto en muchas circunstancias, no solamente las 3 que tenemos nosotros admitidas, sino todo tipo de cosas. Leímos recientemente que en El Salvador del presidente Bukele, condenaron a una mujer que tuvo un aborto espontáneo hace 1 año y medio, 2 años, a una pena de prisión de 30 años. Y pues ni se diga de los países árabes, del Oriente Medio, del Extremo Oriente, donde todas estas posibilidades están absolutamente vetadas por aspectos religiosos, por aspectos políticos, por aspectos filosóficos. Cada país en el mundo se rige por normas constitucionales establecidas que pueden ser, y eso son, diametralmente antagónicas. La misma pena de muerte decretada en los estados que buscan proteger a sus ciudadanos de sus más peligrosos delincuentes ha sido progresivamente eliminada de la gran mayoría de pacientes, de países del mundo. Sin embargo, en países civilizados, entre comillas, como Estados Unidos y algunos otros estados poderosos, se conserva como una medida de protección. Si nosotros tuviéramos la facultad de legislar sobre esto, sobre estos aspectos de pena de muerte, yo creo que sería un porcentaje muy importante de la población colombiana que ha incurrido en delitos de todas las felames, muchos de lesa humanidad, crímenes atroces. En fin, nosotros tenemos un variopinto algo de atrocidades que se han venido cometiendo en las últimas 5, 6 o 7 décadas de historia de nuestro país. Yo creo que esto es algo que debe preocuparnos. Es decir, adolecemos de una serie de falencias en nuestro espíritu ciudadano, en nuestro espíritu colectivo, y aún no hay un activismo alrededor de lo que legítimamente se puede conceptuar alrededor de estos 3 temas. Yo creo que no dejaremos de hablar en mucho tiempo de aborto, eutanasia, suicidio asistido e incluso pena de muerte. Invito a la reflexión. Creo que los legisladores de nuestro país y obviamente el Ejecutivo de nuestro país debe considerar de una manera muy seria y responsable las conductas que debe asumir frente a esta diversidad de criterios que lo único que hace es confundir a los seres humanos en el planeta. Doctor Vera, yo creo que nosotros, como siempre lo hemos dicho aquí, o escucharle a usted para nosotros es un faro
que nos iluminó. De todas maneras, lo que yo sí puedo decir es que cualquier cosa que nosotros podamos hacer por la vida, hay que lucharla. Y cualquier cosa que nosotros podamos por hacer, por preservar nuestra vida, eso que hacen ustedes a diario, eso que ustedes los médicos han luchado durante tanto tiempo, tantos siglos, preservando la vida, aumentando la vida a los seres humanos, también tenemos que llevarlo a nosotros. Tenemos que relevarle. Claro, es correcto. Fíjate Jorge, escuchaba yo ahora las noticias y ver algo tan conmovedor, tan absolutamente conmovedor, como la presencia del cuerpo médico de Ucrania protegiendo a sus ciudadanos, los grupos de Médicos Sin Fronteras que han viajado a Ucrania para ponerse al servicio de esta población martirizada, es un ejemplo bello, digno de imitar en todas partes, que rescata nuestra condición de seres humanos pensantes y deliberantes, y nos da un ejemplo magnífico de lo que es el amor y la solidaridad. Lo que están haciendo los médicos en Ucrania es ejemplarizante, y bueno, tenemos que responder de alguna manera frente a las agresiones torpes, miserables y genocidas de los gobernantes rusos que aspiran a acabar con Ucrania y próximamente con Finlandia y los otros países que se les opongan. Bueno, doctor, muchas gracias. De todas maneras, pienso que no es por demás recordarle a nuestro oyente nuestro lema que tenemos cuando nos despedimos, que es el que yo creo que nos debemos de acompañar el resto de nuestros días: salud, paz y amor. Es lo que yo le estoy deseando a usted, doctor, para esta noche. Me imagino que seguirá lluviosa durante el largo de ella. Un abrazo. Me imagino que sí. Igual doctor, para ti, Jorge. Cuídese. Yo me cambio si quiere usted, yo salgo al patio, usted queda adentro, a ver si de pronto cualquier cosita. Gracias, bueno, Jorge, un abrazo inmenso, doctor, felicidades. Igual para ti, feliz noche. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Bueno, doctor José Manuel Narváez Santa Cruz, bienvenido a esta su casa y sus micrófonos. Muchas gracias, don Jorge, doctor Ortega, y repito lo que dije ahora, felicitaciones por las emisiones, 50 emisiones, deben ser muchos más. Muchas gracias por la invitación y con gusto. Bueno, de todas maneras estamos aquí ya, ¿no? Como se dice, en la cancha. Es verdad. Pero de todas maneras hablamos de cancha porque yo conozco al arquitecto José Manuel hace muchos días y sé pues de sus predilecciones también en el fútbol, un poquito en la orilla contraria mía, pero como yo soy una persona más bien poco fanático, ¿cierto? Un poquito radical. No, nada radical. Un poquito, cuando empezamos a hablar sobre el tema de la agradable reunión de hoy, me dijo, le voy a preguntar sobre una canción, pero donde me llegue a decir el Pachito Eche se acaba el programa. Está contando intimidad. Como para ponernos, para ver de qué lado estamos cada uno. De qué lado estamos. Más sin embargo, nosotros hemos hecho aquí este programa muchísimas veces y hemos traído personas de las bandas contrarias, ¿cierto? Aquí ha habido de todos los equipos y lo hacemos con un propósito. El propósito es de decirle a las personas que lo que nos separe a nosotros, no importa lo que nos separe, la religión, el fanatismo por los partidos políticos, el fanatismo por los equipos de fútbol, por lo que sea, no hay razón, no existe ninguna razón en que el ser humano entre a la violencia por algo que solamente se puede solucionar dialogando. Hablemos y nos reímos cuando llegan estos momentos de exponer las ideas, pues acéptelas cada uno, todos somos contrarios, no todos podemos ser iguales, sí, eso no puede ser, a usted le gusta una cosa, a mí me gusta otra, y así, pero todos somos amigos,
a la hora de la verdad. Ese es el propósito de la entrada, diciéndole usted. Claro, y es que el fin de la política es esa, realmente el conflicto, resolverlo mediante el diálogo. Lo que pasa es que la política se ha confundido en que la política existe únicamente 4 años, durante 4 años, es decir, cada 4 años aparece o en elecciones, en las urnas. Ahí está la democracia. Sí, una de las circunstancias que yo creo que ha conservado nuestra amistad, don Jorge, de hace unos 30 años más o menos que nos conocimos, es que divergemos en ideas, en conceptos, en ideas, pero siempre estamos cercanos, amigos, unidos. No ha habido nada que nos distancie, a pesar de estar en orillas. Ni va a haber seguramente. Y creo que así debe ser en general con todo el mundo, todos, en todas las circunstancias. Todos somos seres humanos. Y nos une un tema que es muy bonito, que creo que es el aspecto fundamental de este programa, de esta reunión, y es la caleñidad, ¿no? Sí. Venimos de otros lados probablemente. El doctor Ortega y yo somos como de otra tierrita, de otro planeta, como decimos, pero al final las vivencias del haber estado en esta ciudad tan hermosa, maravillosa, nos hace caleños, no raizales, pero sí caleños, pero de corazón, ¿no? Ese es un punto de unión, hoy aquí por supuesto, pero en general las vivencias hacen que la gente se integre, y deberíamos luchar por eso, ¿no? Por ese tipo de aspectos comunes que nos hacen cercanos. Usted sabe, porque le hemos comentado varias veces, el propósito que tenemos nosotros en nuestro programa Hablemos de, y en nuestro programa dominical 24/7, y que es unir precisamente, hermanar más que todo, ¿cierto? Los pueblos que en esta ciudad se ven con mucha notoriedad. Nosotros conocemos que Cali es una ciudad multiétnica, multicultural, pero que la mayoría de estas comunidades no tienen una voz, no se conoce lo que hacen por la ciudad, no tienen cómo conocer la ciudadanía, lo que hacen los demás. Bueno, nosotros vamos a tratar y estamos tratando de hacer eso, si ese es nuestro propósito. Sin embargo, pues entremos en materia, doctor. ¿Usted llega a Cali procedente de Pasto o llega procedente de Bogotá? Las dos cosas. Yo tuve dos llegadas a Cali. La primera llegada fue cuando sí, efectivamente, yo nací en Bogotá, pero a los 6 meses de pronto, tal vez, mis padres se vinieron a Cali, trasladada a mi mamá de Telecom, trabajaba en la empresa Telecom, maravillosa empresa, que ya no existe, y pidió el traslado de Bogotá a Cali, donde vivía la mayoría de la familia de ella. Llegué a los 6 meses, estudié aquí el colegio de primaria, pero por las mismas razones pidió traslado a Pasto, cuando yo tenía alrededor de unos 12 años. Nos fuimos a vivir a Pasto, allá conocí esa maravillosa ciudad, esa maravillosa gente, donde entre las tantas vivencias que tuve, conocí a mi esposa, tuve un hijo, y gente muy maravillosa de esa ciudad, que cuando ya se presentó la oportunidad de estudiar en la universidad, me vine para Cali, y fue mi segunda llegada a Cali. De ahí para allá he estado todo el tiempo en esta ciudad, hermosa y maravillosa, como digo. Entonces sí, son 2 venidas prácticamente. Doctor, usted nos acaba de contar, sale de Pasto para la Universidad del Valle. Correcto. ¿Cómo se imaginaba usted que iba a encontrar esta ciudad? ¿Cómo la iba a vivir? Ya había estudiado en primaria aquí, me imagino, los primeros años de primaria, pero ahora venía ya usted, como decir, a jugar en cancha grande. ¿Cómo se imagina? ¿Cómo era esa emoción? No, venga, yo cuento una historia, y es que cuando yo llegué a Pasto a estudiar en el bachillerato, yo era el caleño. Ah, caramba. Era el caleño, y para las muchachas, a mí, incluyendo mi novia, que después fue mi esposa, Patricia, yo era el caleño. Cuando me vine de Cali, de Pasto para Cali, yo era el pastuso. Así no había nacido ni en Bogotá, ni en Cali, ni en Pasto, pues yo llegué siendo aquí el pastuso, y la mayoría de mis amigos de la universidad, que todavía son mis amigos, compañeros del pregrado, todos decían, no, el pastuso, y me dijeron pastuso durante toda la vida, y muchos de ellos me creen que nací en Pasto. Yo era el pastuso, con mucho honor, por supuesto, ¿no? Sí, fue simpático. Llegué a una ciudad diferente, grande, y conocí mucho, sobre todo esa etapa de la juventud,
y de la libertad de vivir solo prácticamente, o con parientes, pero vivía solo, y en una ciudad con muchas distracciones, muchas ventajas, muchas maravillas, pero la parte de las distracciones en los años 80, 90, donde yo estudié, era complicada. Aprendí que eso, se lo enseño a mis hijos, esa libertad, esa facilidad de poder obtener y conseguir cosas, queda supeditada a lograr los objetivos. Mejor dicho, yo vine a estudiar, y estudié y me gradué, y vi en ese proceso muchos amigos desafortunadamente que no lo lograron porque se distrajeron, ¿no? Por las maravillas que tiene esta ciudad, pero pues el objetivo era fundamentalmente estudiar, y vine a estudiar y lo logré. Luego ya vino la familia y ya me sentí más rodeado, pero eso fueron años difíciles, porque estaba solo prácticamente, mi familia vivía en Pasto, pero con la compañía de amigos, familiares, tuve la oportunidad de salir adelante y lo logré, ¿no? ¿Cómo era esa Cali de esa época, doctor? Era una Cali muy dura, ¿no? Era una Cali de los años 90, finales de los 80, donde la ciudad estaba sufriendo una transformación grande en cuanto a que dejamos de ser esa ciudad pequeña, bonita, cívica, usted lo sabe mejor que yo, ha escrito usted mucho al respecto, y se convirtió en una ciudad más cosmopolita, una ciudad más llena de gente con otros intereses diferentes a la caleñidad, y con otro, es una época muy dura, ¿no? La época del auge del narcotráfico, de las bandas, que hizo que esta ciudad se volviera muy visible, muy poderosa probablemente, pero difícil de atravesar, de vivir. Una ciudad que estaba creciendo, logrando la identidad que tiene hoy, pero al mismo tiempo y desafortunadamente perdiendo gran parte de la identidad que tuvo esa Cali, que todo el mundo habla de la ciudad cívica. Yo entiendo que las ciudades tienen que ser cosmopolitas, por supuesto que sí, pero de pronto no sucedió lo que ha sucedido en otras urbes, donde la gente que llega a aportar. Vimos que mucha gente ha llegado, y sigue llegando todavía, de zonas marginales, productos pues obviamente de la violencia que el país ha sufrido durante todos estos años, y en algunos casos no necesariamente a aportar caleñidad, sino a un poquitico a destruirla. Yo creo que la obligación de todos es volver a retomar esa Cali de antaño, una Cali bonita, que sigue siendo bonita, pero menos personalizada, menos cívica, menos querida como la que fue. Las unas por las otras, ¿no? La ciudad creció, la ciudad fue desarrollándose, hay muchas cosas maravillosas en esta ciudad, y probablemente podemos lograr que la ciudad sea un poco mejor, más vivible. Es lo que ustedes hacen con este tipo de programas, por lo cual le agradezco mucho. He estado muy pendiente de todas las emisiones, muchas de las emisiones, y sobre todo el mensaje que ustedes dan, ¿no? De la caleñidad. Es hermoso, es maravilloso, pero creo que falta, ¿no? Falta, y lo maravilloso de la cosmopolitización de las ciudades conlleva también un deterioro de los principios y de los valores, en la medida que no todo el que viene a Cali quiere a Cali. Pasa en otras ciudades, en cualquier lugar del mundo, pero debemos propugnar porque eso sea así, que queramos a Cali, así no seamos de Cali, ¿no? Sí, nosotros aquí en nuestro programa hemos acuñado algunas frases. Una de ellas dice que nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Sí, claro. Entonces, eso para nosotros ha sido como un caballito de batalla. Mas, sin embargo, todos nosotros sabemos que las ciudades son entes vivos. Las ciudades, como los entes vivos, crecen, pero tienen que crecer como los entes vivos, derecho, porque acuérdese lo que decían nuestros padres, ¿no? Que rama del árbol que está torcida queda. Rama endereza. Correcto. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Ese es nuestro propósito. Decirle a la gente cómo era Cali, cómo es Cali, correcto, para que la cuiden y la quieran. Mas, sin embargo, pues entremos a temas más puntuales. De cuando usted llega y nos dice, ya nos explicó más o menos cómo era la ciudad, díganos un espacio, como usted es arquitecto, maneja esta cuestión del urbanismo muy bien, un espacio que le impresionó, le impresionaba en esa época cuando usted llegó a esta su casa. Bueno,
hay espacios de vivencias personales y hay espacios, digamos, ya más generalizados. A mí, esa cafetería que teníamos en la Facultad de Arquitectura ahí en San Fernando, claro que la mitad de los arquitectos de Cali estudiamos en San Fernando y la otra mitad estudiaron en Meléndez. En los años 2000 creo que se pasó la Facultad de San Fernando a Meléndez, y nosotros en San Fernando teníamos un espacio de reunión, que era una cafetería que le decíamos la cafetería de Marcos. Pasamos ahí grandes momentos de nuestra vida. Era un espacio que a mí me llenó durante toda la vida, porque eran los momentos de estar con todos los amigos de esa época en la cotidianidad del crecimiento de la universidad, de ir volviéndonos mayores. Ya a nivel urbanístico, ese complejo que hay en la Tertulia, en la zona del Obelisco, caminar por esa parte, llegar, seguir subiendo, fue de las cosas que a mí más me llamó la atención en esa época, sin ser un recinto, pues no era un recinto, pero sí era un espacio, un edificio y una zona que a mí me pareció hermosa, maravillosa, ¿no? Entre tantas que en Cali hay lugares muy bonitos. Yo siempre he pensado que uno no conoce mucho su ciudad hasta que viene un turista amigo de uno y uno lo lleva. Cali tiene unas cantidades de lugares hermosos, maravillosos, el Peñón, Granada en el sur, y uno viene un amigo y le dice, ve, vamos a pasear, y uno lo lleva y llega a lugares donde uno tal vez ha pasado, no los ha detallado, y se da cuenta que Cali tiene muchos rinconcitos bonitos, muchos lugarcitos. A mí esa zona de la Tertulia, de entrada, llegando yo de una ciudad como Pasto, que era una urbe muy bonita pero muy pequeña, no tiene muchos recintos, me pareció maravilloso, ¿no? Pues entre tantos, claro. Bueno, sí, pero yo quería preguntar algo. ¿Usted cómo sintió a la gente de Cali? ¿Cómo la siente a la gente de Cali? ¿Hoy o en esa época? En esa época y hoy. Bueno, en esa época estábamos en una época, como le digo, muy difícil, ¿no? Una época muy complicada. Había mucha rumba, había mucha facilidad. Hoy la hay también, pero yo creo que la gente ha aprendido a mesurarse. Los muchachos de hoy tratan un poco de manejar un poco todo ese tipo de cosas. Es que yo me acuerdo que hay épocas que uno salía a la calle y no sabía y volvía en esa época. Yo vuelvo y le digo, qué pena hablar en primera persona, estaba enfrascado mucho en estudiar, pero yo sí vi muchos amigos míos, compañeros, que tuvieron una juventud y un paso por esta ciudad muy difícil. Algunos se desbocaron, otros no lograron el objetivo, otros sí, por supuesto, gente maravillosa que hoy son profesionales en grandes puestos de la ciudad y con mucha fortuna, pero veía una ciudad que estaba muy permeada, la gente quería como lograr las cosas como muy fácil, como que no todo el mundo estaba en la onda de estudiar, sino más vale miremos a ver cómo conseguimos plata fácilmente, y las personas que tratábamos de estar en otro ambiente, pues como que más vale éramos los que no estábamos como en la onda, y afortunadamente mucha gente sí nos dedicamos pues a estudiar y a trabajar, gente que hoy los vemos aquí pues haciendo la obra que se debe hacer, ¿no? Hoy en día es una ciudad pues muy que le digo yo, hay mucho, esta ciudad se está volviendo muy diversa, ¿no? Nos estamos bogotanizando, newyorkizando, un poquitico hasta ciudad goticizando, una ciudad con muchos ascendentes, con muchas complejidades en cuanto a las vivencias. Ya hablemos de lo maravilloso que tenía los Cali de los 80, los 70, los 90, la música, la salsa, maravilloso, esa música era un aspecto que unía, que era un aspecto que nos identificaba. Hoy en día, pues sí, hasta los ritmos son diferentes y toda la cosa. Yo le decía a don Jorge que a mí me gustó esa frase de Andrés Caicedo en uno de los libros de él, o que se hablaba mucho en esa época, de que no se trata de sufrir me tocó a mí en esta vida, sino agúzate que te están velando. Entonces eso reflejaba un poco esa época, y ya hoy es diferente, ¿no? Ya hoy es otra cosa, hay mucha, afortunadamente también, ¿no? Hay mucha diversidad cultural, por supuesto, pero hay menos identidad, pienso yo hoy. En ese momento, antes, 80, 70, 90, con todos los problemas que había, pero había un poquitico más de identidad. Hoy se ha diversificado mucho, estamos casi llegando a niveles de ciudad gótica, ¿no? Pienso yo. Bueno, haciendo un resumen de todo esto que usted está diciendo, primero pues
no sé si la misma cafetería fue la que me tocó a mí, Catafal. Catafal, claro, se llamaba la Catafal, pero nosotros decíamos la cafetería de Marcos porque él era el que manejaba era la Catafal, por supuesto. Listo, perfecto, eso nos trae muchísimos recuerdos. Yo creo que también para mí ha sido eso uno de los sitios importantes en la formación, la cafetería de la facultad. Y este sitio que usted está hablando, pues reúne una serie de cosas muy interesantes que identifican a la ciudad. El río se siente allí, uno lo oye el río, ahí lo tiene como una persona que lo acompaña a uno a caminar por sus riberas. Eso es una cosa bellísima. La brisa, entra la brisa por ese lado de una manera impresionante, es un atardecer, allí es una cosa maravillosa. La tertulia, obviamente, cargada de historia, el recuerdo del charco El Burro. Sí, seguir caminando hacia el zoológico es para nosotros algo que identifica al caleño, y eso al mismo tiempo nos trae a algo que siempre hemos llamado la atención en eso, y es que el río Cali tiene como 6 o 7 cédulas. ¿Por qué? Porque un Cali es ese que usted está hablando, un río es ese que usted está hablando, otro río es de allí, del zoológico hacia arriba, y otro río es ya el que nace. Pero si nos venimos otra vez hacia el río Cauca, entonces es un río que va de la Torre de Cali hasta Puerto Rellena, ese es otro río, y de Puerto Rellena hacia abajo es otro río. Este río nosotros lo tenemos que ver, vamos a decir, ojalá que algún día podamos decir que tenemos un solo río que nos acompaña a nosotros. Ese río está cargado de historia, obviamente. Prontamente vamos a hacer un programa donde vamos a hablar de los puentes del río Cali, vamos a hablar de los parques que están a lo largo del río Cali, que ahí está lleno de historia la ciudad. Pero no importa, sigamos entonces hablando nosotros de esto. Habló usted de la transformación que ha sufrido la ciudad de Cali. Dígame 3 eventos o 3 hechos que usted crea que han marcado el desarrollo de la ciudad de Cali. Bueno, obviamente los Juegos Panamericanos del 71 son un hito importantísimo en la ciudad, porque fue el momento que la ciudad, creo yo, y lo dice mucha gente, partió su historia en dos. El sur se empezó a desarrollar, empezó a crecer. Ha sido un momento donde empezamos a dejar de ser un pueblo chiquito, empezamos a ser una ciudad pequeña, que todavía lo somos, pero creo que ese es un momento cumbre, y nos dimos cuenta que la ciudad podía hacer cosas bonitas, maravillosas, que el mundo entero nos viera. El otro aspecto, pienso yo, lo he estudiado mucho con la persona que usted conoce mucho, un gran maestro, Carlos Botero. Él habla mucho, y yo lo leí, después lo entendí, de la llegada del tren. Pues obviamente yo en esa época todavía no estaba, pero sí he leído la llegada del tren. Cuando llegó el tren a la ciudad, y no solamente a esta ciudad, sino a todas las ciudades, cambia mucho la dinámica, sobre todo económica y de tiempos de las ciudades. Y el último hito, pues no sé, hay tantos, ¿no? Buenos, malos. Se me ocurre, por ejemplo, la explosión del 7 de agosto, ¿no? Porque la explosión del 7 de agosto, que es una cicatriz muy triste de la ciudad, pero también de transformación, ¿no? Hubo proyectos, el edificio venezolano, hubo proyectos de reubicación de las personas, que sirvió como un poco de piloto para ese tipo de situaciones que podían darse en el futuro, sobre asentamientos y reasentamientos, ¿no? Pues de pronto hay otros momentos más acá, ¿no? Pero pienso que esos 3 pueden ser determinantes. Creo que el punto de quiebre de esta ciudad fueron los Juegos Panamericanos, ¿no? Una opinión suya, no nos vamos a comprometer con nada que tenga que ver, vamos a decir, de tipo político, pero hablemos entonces cuál fue la influencia, o cuál ha sido la influencia de este paro del 29 o el 28 de abril del año pasado. Si trajo un cambio en la ciudad, una manera de ver la ciudad, una manera de comportarse los ciudadanos, o usted cree que no es tan determinante para la ciudad eso? Bueno, no, sí, son temas difíciles, no son muy temas álgidos, porque pues hay posiciones. Yo pienso que toda la vida lo he dicho, se lo he inculcado a mis hijos, se lo he inculcado a las personas con que
yo trato de hablar, y es que todo el mundo tiene derecho a la protesta, a la reivindicación de los derechos, a exigir mejoras. Vivimos una democracia imperfecta, democracia bien pero imperfecta, y creo que todo el mundo tiene derecho a protestar. Lo que sí creo que es que nadie tiene derecho a tomar las acciones violentas como modo de protesta. Pienso que ahí donde la situación cambia y deja de ser una válida protesta para ser ya un acto vandálico. Pienso que al tomar acciones de violencia, la ciudad sí cambió al sentirlas, pues por supuesto, no tomarlas, al sentir las acciones de violencia, cambió porque lo sentí yo mismo en mi medio. Empezamos a tener miedo. Una ciudad que había sido tan violentada en otros años, de lo que hablamos ahora rato, pero uno sabía que más o menos estábamos como todos en el mismo plan de estamos en contra de los malos, pues decirlo así, pues simplificando muchísimo, pues. Pero resulta que ahora algunos de los malos no eran tan malos, sino que eran gente muy cercana a uno, que defendían las acciones vandálicas en favor de la retribución de los derechos y las reivindicaciones. Entonces, la confusión es grande, que creo que es lo que está pasando en esta ciudad hoy y en los corazones de muchos de nosotros. Sí hay derecho a tener la reivindicación de derechos, por supuesto que sí, de todo orden, político, económico, sexual, de deporte, lo que sea, pero no creo que vale la pena que esas acciones de reivindicación se hagan por las vías de hecho. Ahí para mí pierde legitimización ese tipo de luchas. Pero lo que más me preocupa a mí es que la ciudad tuvo miedo. Esta ciudad tiene miedo. Esta ciudad tiene miedo de que ese tipo de protestas vuelvan a deteriorar la ciudad. Hombre, dañaron edificios, dañaron estaciones del mío, dañaron estatuas. Y yo pienso que todo eso era sobrante, todo eso sobraba, no había necesidad de eso. Yo siempre he dicho, el momento que se haga una protesta válida, hasta yo salgo a protestar, pacífico, como nos enseñaron Luther King, Gandhi, todos los grandes maestros de la revolución pacífica en el mundo. Pero la violencia genera más violencia, asusta, y creo que la ciudad dejó de ser la misma después de esos paros. Se deslegitimiza mucho cuando se utiliza la violencia, pienso yo. Un símbolo que identifique la ciudad. Aquí, no, pues imagínense, la estatua del Alcázar que nos la tumbaron, la ermita, por supuesto, ¿no? El río. Pienso que son los elementos que nos identifican, aparte obviamente de los aspectos culturales. Eso estamos hablando de elementos físicos, pero en aspectos culturales, digamos que el caleñismo, la caleñidad es una cosa hermosa, bonita, es agradable. A mí me gustó toda la vida desde que llegué aquí. Ahora me preguntaron qué era de las cosas que me impresionaba. Eso, el hacer la cola, el respetar, el darle el paso, eso me gustó mucho. Se ha perdido, pero yo creo que se puede recuperar. Retomar. Sí. Para Emilio, ¿qué identifica a la ciudad? Un símbolo de la ciudad. No, yo quería preguntar lo siguiente. No, pero primero estoy de acuerdo. Usted me sale de preguntador, pues yo quería preguntarle al doctor Narváez lo siguiente, es decir, ¿cuál es el límite de la protesta? Yo creo que eso permitió un reconocimiento de la juventud, es decir, los hechos que se hicieron sin lugar a dudas son malos, pero hoy vemos que hay una juventud que entiende que es necesario hacerse sentir. Pero no desafortunadamente los medios que se utilizaron sí, no son los buenos, ¿no? Sí, yo no sabría, pues yo no soy sociólogo pero por ejemplo, mayo del 68, acordémonos de las revoluciones mayo del 68, o la revolución en la plaza de Tiananmen, donde la niñita desnuda se para frente a un tanque. Eso son protestas, todo lo que ha hecho Mahatma Gandhi, toda la lucha de Mandela, son cosas diferentes, lo que hacía Luther King, son formas, ¿no? Pienso yo que es la forma más práctica. Me preocupa, es mi personal opinión, que una generación esté creciendo pensando que la única forma de lograr reconocimiento es por la violencia.
Yo creo que no es así, pues por supuesto es mi personal opinión, y creo que hay muchas otras formas de lograr la reivindicación. Evidentemente el gobierno, el Estado debe garantizar la libre protesta pacífica. En algún momento no lo hace, lo tengo perfectamente claro, pero en la medida en que se vaya llegando a una madurez mental, espiritual, llegará un momento en que todo el mundo pueda ejercer una protesta válida, pacífica, y que debe ser escuchada, debe ser respetada. Es más, pienso que al deslegitimizar la violencia, la protesta está dando pie a que esa protesta tenga que ser cada vez más violenta para ser escuchada, y eso no es así. Es un paradigma que yo pienso que se debe romper. Bueno, no íbamos a hablar de política, no vamos a caímos en eso, pero de todas maneras, doctor Ortega, el apunto. Una más, me lo va a sumar donde tiene los minutos, en esa misma libreta. 3 minutos menos. 3 minutos menos. Bueno, ¿para dónde va Cali, doctor? ¿Cuál ve usted que es el rumbo? No hablemos de estas cosas, ya dejémosla atrás, ahora veamos con optimismo el futuro. ¿Qué esperamos nosotros de Cali? ¿Para dónde va Cali? Bueno, me pareció muy interesante cuando en estos días terminé una maestría en la Universidad del Valle, que yo era, si no el más viejo de los más viejos. ¿Para dónde va la ciudad? La ciudad se está formando de profesionales jóvenes. Mi hijo tiene 23 años, ya tiene una maestría y va para la segunda. Muchos compañeros míos están terminando, jóvenes, están terminando sus estudios y empezando a hacer más. Me parece que es muy interesante que la gente, la juventud de esta ciudad y del país en general, está tratando de formarse, y en la medida en que usted se forma y se educa con especializaciones, maestrías más allá del posgrado, pueden empezar a aportar, ¿no? Vi muchos jóvenes en la maestría con ideas muy interesantes, con posibilidades de ir a aplicarlas en el futuro en sus carreras, no solamente arquitectos, por supuesto que es el caso que yo tenía más evidente, pero vi a gente discutiendo, jóvenes discutiendo sobre urbanismo y arquitectura en esas maestrías, como lo sé que hay en medicina, probablemente en economía, en filosofía, en derecho, en otras carreras, pero veo que cada vez la gente, que aunque algunas personas puedan tener la idea de que ser tan jóvenes y tener todavía más maestrías que experiencia puede ser contradictorio, pero pienso que eso les está dando otras visiones, y pienso que eso va a hacer que la ciudad tenga un mejor futuro. Pienso que la ciudad debe tener un mejor futuro en la medida que la gente se esté formando. Hay otro elemento, y es que me parece que también hay mucha gente que está viajando, conociendo, haciendo viajes de conocimiento a otros países, lo que antes era muy difícil o estaba reservado para cierto grupo económico de la ciudad del país. Hoy en día es mucho más fácil que nuestros jóvenes de clase media, por decirlo de alguna forma, que no es la forma correcta de decirlo, tengan la oportunidad de viajar, conocer otras culturas, conocer otras formas de hacer las cosas, que luego las revierten en el desarrollo de sus ciudades, ¿no? Ese tipo de programas del gobierno de que le dan una beca, pero tiene que venir después de que termina su beca a estudiar en el extranjero, a revertirlo en cargos en las universidades, son puestos públicos, trayendo la experiencia que obtuvo en otros países. Eso a largo plazo es lo que hace que países desarrollados del mundo ya vivieron ese proceso hace muchos años, y nosotros algún día ojalá seremos un país medio semidesarrollado, pero las experiencias de personas que están formándose nos tienen que ayudar a mejorar este país. Bueno, ahora continuaremos esta charla, que es sinceramente hablar con el doctor Narváez y hablar con Emilio es un gran placer. Escuchemos inclusive entonces ahora las palabras de Emilio Ortega referente a un tema que es bastante interesante también, y algo que está sucediendo en este momento en nuestra patria. Colombia, una nación plena con la probabilidad certera para lograr una convivencia llena de todas y cada una de las garantías establecidas y consagradas en nuestro territorio, como la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948 o la Declaración de los Derechos de la Mujer de 1967, igualmente la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en correspondencia
con la Constitución Política de Colombia, con otras disposiciones análogas de carácter nacional como internacional, complementarias, todas y cada una de ellas constituyen el deber ser, pero frente a la realidad, el ser, son una gran utopía. Estas normas garantizan a plenitud, como fundamento piramidal esencial, el derecho a la vida, sin el cual los otros derechos o valores no tienen razón o sustento alguno, tales como la convivencia, el trabajo digno, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. La muerte atroz como violenta se ha convertido en un lugar común. Un número infinito de seres humanos, en una guerra cruel y no declarada, constituyen las víctimas permanentes. Todos los días, los medios de comunicación nos llenan de sangre como información de última hora, vanagloriándose de ser los primeros en superar niveles de audiencia en la noticia. Esta semana fue asesinado por la actividad mafiosa criminal mediante el sicariato un prestigioso fiscal paraguayo, el señor Marcelo Pecci, quien consideró que la paradisíaca isla de Barú, muy cerca de las playas inolvidables de la amurallada Cartagena de Indias, era el lugar ideal como seguro para disfrutar de su luna de miel con el anuncio feliz del embarazo de su esposa. Todo terminó en una tragedia. De inmediato se desplegaron todos los organismos de seguridad por aire, mar y tierra, estableciendo los tan eficientes candados de seguridad para impedir la salida o entrada de personas al lugar de los hechos de sangre. El inepto Iván Duque Márquez ofreció la suma de 2.000 millones de pesos del presupuesto nacional para el reconocimiento y la captura de los sicarios autores materiales y lograr así establecer la responsabilidad de los determinadores. De inmediato se solicitó la intervención del FBI, la CIA, la presencia de organismos de seguridad internacional, como la presencia de fiscales peritos investigadores paraguayos, para realizar una investigación exhaustiva que seguramente terminará en el despliegue publicitario de nuestros generales, fiscales general, procuraduría, como otros organismos de inseguridad de la nación colombiana. Días anteriores a estos hechos dolorosos, fue vulgarmente asesinado por la actividad criminal del sicariato el director de la clínica Cristo Rey, un prestigioso como reconocido médico anestesiólogo, el doctor Alexis Fernando Contreras, cuando disfrutaba de un partido de fútbol de colegas en una cancha sintética de la ciudad de Cali. No se ofreció por parte del señor Iván Duque Márquez una fuerte suma de dinero del presupuesto nacional para lograr la captura de los sicarios de tan abominable hecho. Tampoco se establecieron candados de seguridad ni movilización de los organismos por aire, tierra y mar ante una posible salida de los responsables por la vía de Buenaventura. Todo seguramente terminará en una fallida investigación exhaustiva, quedando bajo el manto de la impunidad. Colombia hoy se encuentra en un debate público, camino a ocupar el tan anhelado solio presidencial, una competencia donde ha primado el juego sucio, la deslealtad, la falta de camaradería, con ausencia total de respeto a la dignidad humana de todos y cada uno de los aspirantes en la búsqueda voraz del mal llamado voto libre, con ausencia total de presiones de cualquier carácter como única manifestación de la democracia cada 4 años. Todos los candidatos
caminan con sus promesas por lugares comunes, trajinados desde hace décadas, ninguna revestida de novedad, nunca efectivamente materializadas. Frente a una nación que padece una endémica violencia a todo nivel, con ausencia total de garantías para lograr que un altísimo porcentaje de colombianos disfruten de pleno empleo, salud, techo, alimentación como servicios públicos plenos, se garantice la preservación de los recursos naturales, que los sectores campesinos como indígenas dispongan de tierras como la comercialización de sus productos. Será deber de quienes tomen las riendas de nuestra desbocada nación establecer un sistema o métodos para la legalización de la marihuana, la coca, la amapola y sus derivados, única realidad mediante la cual desaparecerán las mafias sanguinarias como criminales que han asolado nuestro territorio por más de 40 años. Legalizaciones que se han realizado en Uruguay, Holanda y de forma especial en Canadá, con el propósito de industrializar la marihuana para diferentes fines, como reglamentando su uso recreativo. Los emporios económicos como Coca-Cola y Philip Morris están dispuestos a invertir. Amanecerá y veremos. Mil gracias. Bueno, estamos oyendo de fondo la bellísima canción de Paul McCartney, ¿no? McCartney. Lennon y McCartney, pero la cantaba McCartney. Paul McCartney. Bueno, ¿qué le produce a usted esa canción, arquitecto? Bueno, Yesterday llegó a mi vida, pues la juventud, cuando empezaba uno a oír la música de los Beatles en cassettes. Eso no había todavía el MP4 ni el MP3 de ahora, no. Y yo cogía la letra de Yesterday, que me pareció un disco hermoso, maravilloso, sencillo, y empezaba a traducirla. Y cuando la conocí y leí la letra maravillosa, hermosa, iba aprendiendo inglés, pero al mismo tiempo también conocía la letra y conocí los Beatles. Cada vez que la oigo me erizo, como dice Amparito Grisales. No, es una de las mejores canciones, si no la mejor o la más hermosa, del mejor grupo no salsero del mundo, para que hablemos de otras cosas. Porque cuando usted oye decir, por ejemplo, ayer todos mis problemas parecían tan lejos, sí, ahora es como si estuvieran aquí para quedarse, sí, o creo en el ayer. Me parece que la frase que a mí más me llena es cuando dice: hay una sombra que gira en torno a mí. ¿Por qué se fue? No, nunca lo supe. Es muy sencilla, pero al mismo tiempo tiene la belleza de la sencillez. No, cuando escribieron esa canción todavía no pretendían ser el supergrupo musical del mundo, sino que era una cosa sencillita. Vamos a escribir una cancioncita como para enamorados, bonita, y es el disco más versionado en el mundo ahora. Me parece que esa magia de la sencillez y al mismo tiempo la hermosura del tono, de la musicalidad, de la letra, hace un conjunto de perfección, o casi perfección. Para mí es el disco más hermoso que existe en la humanidad. ¿Por qué tuvo que irse? No sé. No lo sé, nunca no me lo dijo. Nunca lo dijo. Yo dije algo que no debía, ahora anhelo el ayer. Sí. Esa es una belleza de canción. Definitivamente le agradezco profundamente, ¿verdad? Que usted haya escogido esa canción, porque al leer su letra, pues de verdad lo vuelven a uno muy romántico, ¿no? Sí. Afloran esos sentimientos que durante mucho tiempo nos han acompañado. El romanticismo está latente todavía en la humanidad, y yo creo que con amor es que vamos a salir adelante nosotros. Le robo un minutico. Sí, cuando usted me hizo la pregunta yo estaba entre ese, y hay un disco hermoso que toca un poquitico más en lo que estamos, y es Mi hijo y yo, ¿no? De Varela, de Jairo Varela. Cuando lo oí por primera vez, por supuesto que identifiqué mucho el sentimiento que tengo en ese momento con mi hijo Cristian. Usted lo conoce, por supuesto. Después para mis otros dos hijos, un saludo,
mis 3 hijos, esposos, mi esposita linda, mi familia. Yo creo que lo más hermoso que tiene en la vida es la familia, ¿no? Y cuando yo tenía oí ese disco por primera vez, las primeras veces, estábamos en una situación difícil con mi esposa, no entre los dos era la situación más maravillosa que había, pero la situación económica era dura, ¿no? Entonces nos aferrábamos mucho en ese amor y en esa pequeña cosita que era nuestro hijo, que nos ayudó a salir adelante y con el tiempo pues llegaron los otros que los queremos igual, pero me refiero a que en ese momento salió ese disco de Grupo Nietzsche y Jairo Varela, que yo siempre pensé que era un acróstico. ¿Usted qué opina, don Jorge? No me ponga a hablar de esas cosas, por favor, porque vamos a hablar de algo mucho más interesante en este momento, y es lo que va a suceder en la Taberna Latina en el día de hoy. Sí, hoy está Gary Domínguez celebrando, vamos a decir, o rindiéndole un homenaje más bien a Ismael Rivera. Pues nosotros aquí le tenemos especial cariño a Gary, el DJ errante, y hoy en su Taberna Latina, que está ubicada en la calle séptima número 2738, hoy van a colocarle canciones de Ismael Rivera. Y mañana, pues aún más especial el día. Mañana llega a la ciudad de Cali mi amigo Juan Carlos Álvarez de Pereira a sacar sus discos de vinilo, a sacar discos en 48 y 75 revoluciones, y de verdad es un verdadero placer escuchar la música que nuestro amigo Juan Carlos Álvarez trae desde Pereira. Para él, bienvenido, que esta es su casa, Cali lo espera, Cali lo quiere, y pues ojalá que tenga una feliz noche en la Taberna Latina. Unas últimas palabras, doctor Narváez, para despedirse de este que es su programa y de Cali, que es su ciudad. Ser caleño es un gentilicio o un estado de ánimo. No, ser caleño es un estado de ánimo, no, gentilicio no, por supuesto. Ser caleño es haber vivido aquí los mejores momentos de la vida de uno, o conocer la ciudad. Inclusive hay gente que se siente caleño por haber pasado por aquí. Eso es muy hermoso, ¿no? Y yo creo que desde lo que hablamos ahora detrás de cámaras era que cada quien debería, dentro de su espacio, hacer lo mejor, y es hacer mejor su trabajo, ¿no? Lo que hacemos, por ejemplo, aprovecho un saludito a mis compañeros de la oficina de la curaduría, que me dijeron que no deje de saludar a los compañeros de la curaduría urbana. Cada quien hace bien su trabajo y esa es la mejor forma de hacer ciudad. Bueno, doctor, muchas gracias. A usted por la invitación. De verdad, muchas gracias. Haberlo escuchado. Doctor Ortega, muchas gracias. Conocerlo también. A la ciudad de Cali hay un dicho que es muy nuestro: aquí se amañan, ¿no? Las personas que llegan a la ciudad se amañan. Bueno, hasta aquí fue nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Les habló Jorge Enrique Santa Cruz. Muchas gracias, doctor Ortega. Muchas gracias, José gracias Manuel. A ustedes. Muchas gracias a Leonardo. Acuérdense, paz, salud y amor, y que nadie cuida lo que no quiere. Bueno, hasta ahí llegó el tiempo. Gracias. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de.